Raza Braford de excelente ganancia de peso y precocidad. La raza sintética Brafed surge como resultado del cruce del ganado vacuno Hereford y Brahman. La carne que produce la raza Brafed es de las más codiciadas a nivel mundial, y lo mejor de todo es que estos vacunos han demostrado excelentes resultados en condiciones de los trópicos. Los productores ganaderos especializados en ganado de ceba buscan vacunos que presenten buenas ganancias de peso en edades tempranas o en menos tiempo, con excelentes rendimientos en la canal, fertilidad, precocidad y carne exquisita que sea fácilmente diferenciable, y la raza sintética Brafed cumple con esto y mucho más. Los vacunos Brahman aportan en el cruce rusticidad y adaptabilidad, y la raza Hereford, que pertenece a los Bostaurus, aporta excelente marmoleo, fertilidad y alta precocidad. La suma de estos dos vacunos da como resultado a la extraordinaria raza Brafed, raza especializada 100% en producción de carne. La raza Brafed es de las razas vacunas con más crecimiento en los últimos años, ya que países ganaderos como Argentina, Chile, Estados Unidos de Norteamérica y Australia han aumentado la presencia de estos vacunos en sus hatos. La raza Hereford aporta precocidad y gustosidad en la carne producida, y la presencia de sangre Brahman en el cruce aporta resistencia al medio y, lo mejor de todo, conservando la calidad cárnica. Es de resaltar que la raza sintética Brafed, gracias a la base de ganado Brahman, le confiere a la raza Hereford la cualidad de poder permanecer en los climas complicados, como los de los trópicos. Como en todo cruce vacuno, es vital la base cebuina con el fin de que estos funcionen correctamente. En Colombia, un país ganadero por excelencia, la sangre del ganado Brahman hace posible que se desarrolle la actividad ganadera de una forma muy rentable. De no existir la raza cebu, esto no fuera posible. La raza Brafed es capaz de competir en los mercados actuales, gracias al vigor híbrido que ha adquirido esta raza Brafed. En los toros la ganancia de peso diario es de 1.5 a 2 kilos, esto está sujeto a los planes nutricionales. Los mejores rendimientos se han observado por parte de los productores ganaderos, cuando se incluye la suplementación con concentrados. Es de resaltar que los ejemplares de la raza Brafed, alimentados a base de forrajes, son capaces de alcanzar ganancias de peso diarias de 800 a 1000 gramos, datos muy destacables comparados con otras razas cárnicas. La raza vacuna Brafed es temprana terminación, generalmente un novillo a los 24 meses, pesa alrededor de los 500 kilos, gracias a que es una raza sintética que gana peso alto por día. Los ejemplares de las razas Bostaurus, especializadas en la producción de carne, son de terminación temprana, por lo que los novillos fácilmente pueden estar en pesos de 450 a 500 kilos a los 24 o 20 meses de edad. El porcentaje del rendimiento en canal de la raza Brafed es del 58%. Las madres presentan excelente habilidad materna, dato que se comprueba pues a los 8 meses. Los terneros destetados alcanzan pesos mínimos de 250 kilos. Los ejemplares adultos de la raza Brafed presentan excelente musculatura y denotan imponencia. Son vacunos de talla media-baja, lo que se comprueba con el tamaño de sus patas. La raza Brafed está constituida por 5 octavos de Hereford y 3 octavos de Brahman. La carne que produce la raza Brafed es tierna, con alta jugosidad y excelente marmoleo. Otro dato a resaltar es que presenta excelente disposición de grasa en el marmoleo, lo que la hace una carne de excelente calidad para poder competir en los mercados internacionales.